Mi nombre es Alan Castillo y este es el estudio de caso 2.1. El tema que se va a abordar es el de la emigración de los mexicanos hacia Estados Unidos en busca de una nueva vida. Se pueden tomar varios conceptos de persona y muro. En este caso, las personas son los migrantes mexicanos que buscan ir hacia Estados Unidos. Y los muros lo podemos dividir en dos partes: los muros físicos y los muros sociales. En este caso, los muros físicos pueden ser la división de los países hacia las fronteras, como por ejemplo los muros que han sido construidos por los hombres, o también aquellos que son naturalmente, por ejemplo, el río Bravo. Otro muro que se puede considerar es el ICE, que es el Servicio de Inmigración y Aduanas. Como muro social, podemos tomar en cuenta los prejuicios y todos los estereotipos que se hacen hacia todas estas personas que migran de un lugar a otro. Para poder hablar de este tema es importante saber por qué la gente migra y sobre todo por qué hacia Estados Unidos. Pues la idea de por qué la gente migra a Estados Unidos es porque buscan una vida más sencilla. Esto a comparación de cómo es la vida en México, ya que en México hay muchos problemas que ellos no pueden controlar, como por ejemplo el narcotráfico, la guerrilla, la inseguridad que hay, incluso la mala economía y los malos sueldos que hay aquí. Algo que hace atractivo a la gente para que vaya allá a Estados Unidos a vivir son cosas como una vida mejor, mejores oportunidades, mejores empleos, un mayor sueldo. Cosas así hacen que toda esta gente decida migrar. Claro, la gente de México decide migrar a Estados Unidos y no a otro país, porque es un país vecino. Es fácil para ellos poder moverse. Hay un debate algo ético sobre qué lado tiene la razón. Si el lado que pone los muros y no deja a la gente pasar, o sobre el lado que está buscando una vida mejor. Pues la verdad no hay una respuesta concreta, ya que los dos lados tienen sus propias razones por hacer lo que hacen. Es ético poner un muro para proteger tu país de varios problemas que se pueden presentar, pero a la vez no es ético exponer a la gente de una manera tan cruel a los tantos peligros que se encuentran en el camino. Para poder comprender mejor todo este problema, hay que entender sobre la historia de este problema. Todo se remonta al siglo XIX, cuando los mexicanos ya iban a Estados Unidos a trabajar, ya que los estadounidenses demandaban mucha mano de obra para trabajos pesados, como por ejemplo trabajos en el campo, o minería, o agricultura, cosas de ese estilo. Los mexicanos iban y se quedaban a trabajar allá. A finales del siglo XIX comenzó algo llamado la era del enganche, que era cuando los estadounidenses les decían a los mexicanos que si trabajaban para ellos, les conseguirían más trabajo en el futuro. Por lo tanto, los enganchaban de esa manera para que pudieran seguir trabajando para ellos. Esto del enganche duró un tiempo, pero terminó al finalizar la Primera Guerra Mundial, ya que Estados Unidos estaba en aprietos, estaba en varios problemas. Su economía no era la mejor de ese tiempo y no se podían dar el lujo de tener a tanta gente. Entonces comenzaron a deportar mucha gente de vuelta a México. Y en ese tiempo México no estaba en un buen estado. El país estaba pasando por muchos problemas. Así que también fue algo difícil para México. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón atacó Pearl Harbor, Estados Unidos se vio obligado a mandar gente al ejército, dejando así sus puestos de trabajo. Por eso, Estados Unidos y México hicieron un acuerdo, en el que México mandaría a sus trabajadores allá a Estados Unidos a trabajar, para poder así cubrir los puestos que faltaban. Estas personas que se fueron a trabajar allá eran conocidas como braceros. La ley bracero funcionó durante un tiempo, hasta que en un momento los dos gobiernos, el estadounidense y el mexicano, no lograron entablar un acuerdo que les agradara a los dos.
Por lo tanto, la ley Bracero se rompió. ¿Por qué es importante aprender esta historia? Es importante porque al saber esta historia podemos comparar los dos lados de los que se ve esta historia, desde el lado de los estadounidenses y del lado de los mexicanos, ya que los estadounidenses veían a los mexicanos como trabajadores ilegales, como inmigrantes, que venían a robar trabajo acá a Estados Unidos. En cambio, los mexicanos sabían que ellos eran trabajadores que iban legalmente allá a trabajar, a cumplir un pacto, algo que habían firmado que tenían que hacer. Ellos no veían ningún problema en lo que hacían. En cambio, los estadounidenses sí lo veían. Estas cosas han llegado a puntos importantes. Han causado estereotipos y han causado discriminación hacia la gente mexicana. Hay varios ejemplos que se pueden demostrar de cómo esta discriminación y cómo estos estereotipos se han visto reflejados de una mala manera hacia los mexicanos. Tenemos como ejemplo todas las cosas que dijo Donald Trump en varios de sus discursos hacia la presidencia. Cosas que mencionó de que iban a construir un muro y que los mexicanos íbamos a pagar por ello. O cosas de que la gente mexicana que iba a Estados Unidos solo llevaba malas cosas, que era mala gente, que llevaba drogas, llevaba problemas, llevaba violadores hacia allá. Cosa que es completamente racista y no es cierto. Cuando Donald Trump llegó a la presidencia, se vio que se reforzó la seguridad en la frontera. Se adquirió más poder militar y también el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas empezó a funcionar más. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha separado a muchas familias al deportar a gente con familia originaria de dicho país, cosa que es mala, ya que no es nada ético tomar estas decisiones y hacer lo que hacen. Todas estas cosas nos hacen pensar si son decisiones tomadas por ser mejor para el país o si solo son cosas que fueron hechas por racismo y discriminación. Para concluir el video, se pone la pregunta de si es buena idea emigrar, ya que es un tema bastante controversial. Toda esta gente lo único que busca es conseguir una mejor vida, pero la gente de los países a los que llegan muchos inmigrantes no quieren esto, ya que también puede llegar a traer varios problemas. Cabe mencionar que esto es un problema global, no es algo que solo ocurre de México a Estados Unidos. Hay gente emigrando de África a Europa, hay gente emigrando de África a América, hay gente emigrando de América a Europa, hay gente emigrando de todos lados del mundo. Y hacia Estados Unidos también hay mucha gente que emigra, no solo los mexicanos, hay más gente de Sudamérica, de África, de Europa, de Asia, de todos lados del mundo. Y para ver este problema hay que ver qué desventajas y qué ventajas tiene. Bueno, la mayor desventaja de este problema es que toda la gente que emigra vive por un infierno. Todo el camino es un infierno para ellos, ya que pasan por hambre, pasan por muchas enfermedades, pasan por frío, pasan por muchos problemas con la policía, problemas con los narcotraficantes, con secuestradores, con gente muy mala. Y son cosas a las que se tienen que arriesgar estas personas. Todo para llegar a un país donde ni siquiera es seguro que vayan a poder vivir bien, ya que pueden llegar y los vayan a deportar, quedándose varados en un lugar que ni siquiera es su país de origen. Los beneficios, si se logra esto, son bastante obvios. Normalmente la gente consigue un mejor empleo, una mejor vida y se deja los problemas que tenía atrás. Pero hay que pensar bien en que este es un problema bastante ético, ya que no hay lado correcto, como ya fue mencionado. Los dos lados tienen sus buenos argumentos para poder decir que si está bien o si no está bien. Ya solo queda esperar que la gente que esté viendo esto pueda formar una decisión crítica hacia su opinión de esto, pensando si es bueno o malo, con sus argumentos, claramente. Esto también lleva a la gente a pensar que debe de dejar de ser racista o discriminatorio con todas estas personas que emigran de un país a otro solo porque buscan una vida mejor.